sí mismo. Y este Salmo 51 es el arrepentimiento de David. Es el corazón del hombre que le ha fallado a Dios. Es el corazón del rey poderoso que derrotó a Goliat. Ese rey que tuvo mucha victoria, pero que de repente siente que está perdiendo lo más importante. Y David entonces, en señal de dolor, de arrepentimiento, se inspira y escribe este salmo. Esto va para la gente que cree que cuando pecamos o cuando fallamos, ya todo se acabó. La gente que cree que el día que ofendió a Dios, hasta ese día llegó todo. Jamás puedo regresar a la iglesia, jamás puedo pasar. ¿Cómo regreso y me confieso con el Padre? Si la semana pasada me confesé y dije en mi corazón que no volvería a pecar y volví a pecar, ¿cómo regreso a repetir el mismo pecado que volví a caer? Y mucha gente se alejan de los caminos del Señor porque ellos creen que por alguna manera han agotado la misericordia de Dios. Ellos creen que ya Dios no le va a perdonar, o a veces no se trata quizás ni siquiera del perdón de Dios, sino del perdón de los miembros de la iglesia. ¿Cómo me van a mirar? ¿Qué van a decir? Si regreso al grupo de oración, ¿cómo me van a tratar después de lo que hice? Todos se enteraron. Y esto es muy importante que todos recordemos. San Agustín solía decir que la iglesia es el hospital de los pecadores. La gente cuando peca es cuando más necesita de Dios. Y nosotros ninguno somos quien para condenar a la gente. Tenemos que orar por ellos, tenemos que invitarle a la confesión. Y si regresa un pecador arrepentido, abrirle las puertas, los brazos y recibirlo con alegría. Porque cada vez que un pecador se arrepiente, hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 ya justos que están en el camino del Señor. Entonces nosotros tenemos que llegar a un nivel, muchas gracias, tenemos que llegar a un nivel de nosotros celebrar lo que el cielo celebra y llorar por lo que el cielo llora. A veces nosotros estamos exactamente al revés. Celebramos lo que el cielo llora y nosotros lloramos por lo que el cielo celebra. ¿Cómo así, hermano Anthony? Bueno, muy simple. De repente se va alguien de la iglesia y decimos, qué bueno que se fue. Sí, porque era un problema. Si supiera esa mujer, cómo veía a todos. Se veía, no, para que aquí no fueran a pescar estos carnales que hay acá. Mejor que se fuera. Y en vez de empezar a mirar a la hermana como un alma quizás descarriada, quizás agradecemos a Dios que ella no está con nosotros. Nos celebramos cuando los judas se van. No, es que imagínate, si se robó un día la ofrenda. No, una gente así no lo queremos. Y sabes que Jesucristo murió en la cruz también por gente como esa. Por gente que a pesar de que se confesaron un día volvieron a pecar. Por gente que a pesar que un día se bautizaron, recibieron la primera comunión y comulgan todos los domingos, vuelven y le fallan. La misericordia de Dios es infinita y la misericordia de la iglesia debería también de ser infinita. Nosotros no podemos cerrarle la puerta a alguien cuando se arrepiente de sus pecados. Tenemos que celebrar por ese pecador que regresa a la presencia del Señor. Y si conocemos gente que se han ido, de esos que jamás regresaron producto de la pandemia, tenemos que animarle una llamada, agarrar el teléfono y llamarle, hermano, hermana, estamos orando por ti, ¿por qué no regresas a casa? ¿Por qué no vienes al grupo de oración? Y no decir, bueno, carnales mundanos, incircuncisos esto, que no regresaron, porque Dios quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a los católicos como a los evangélicos, a los pentecostales. Cristo murió por todos y tenemos que orar por todos, tenemos que animarle a todos y no celebrar cuando alguien se sale de la iglesia. A veces llega alguien que tiene una conversión, llega a la iglesia y entonces esa persona nueva, Dios lo empieza a utilizar, Dios empieza a promoverlo, de repente le cae bien al cura, el cura ve una gracia en esa persona y de repente le dice, venga para que lea el domingo. Y el coordinador de lectores, proclamadores de la palabra, padre, ¿y por qué no lo pasó por mí? Había que darle un taller, había que esto, había que aquello. Y empezamos a poner el barandal tan alto que a veces hace difícil o hasta imposible que alguien entre a la iglesia, que alguien se congregue, que alguien participe. Decimos, muchos son los llamados, pocos los escogidos.
oren al dueño de la mies para que envíe trabajadores a la obra. Pero cuando están allí la gente deseosa de servir, les ponemos 1000 obstáculos para que no sirvan, porque nos da terror que nos quiten el puesto. Nos aterra que de repente llegue alguien que ahora le pasen el micrófono y yo tenga que tardar una semana más para yo predicar. Nos da miedo, nos da temor, y esto pasa en muchos lugares. Y entonces la gente llega, participa, pero no pueden crecer en lo que Dios quiere hacer con ellos. Y hay tantos mundanos allá afuera, hay tantos perdidos allá afuera, que aunque todos los que estamos aquí pudiéramos predicar, seríamos poco para lo que se necesita hacer allá afuera. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que la evangelización no es exclusiva de las 4 paredes del templo, y creemos que el llamado que hemos recibido se limita exclusivamente a quedarnos en la parroquia, en el grupo de oración, en el ministerio de proclamadores, en X o en Y grupo dentro de la parroquia. Pero nadie se está desesperando, porque hay mucha gente allá afuera que también necesitan a Dios. Y quizás Dios quiere levantar a esa persona nueva que está llegando. Y quizás no es para que se quede en el grupo. Quizás Dios lo quiere capacitar, lo quiere formar para enviarlo a los parques donde están vendiendo drogas, para enviarlo a las esquinas donde se están prostituyendo las mujeres, para que allí vaya y también les anuncie el Dios de misericordia que les ama y espera por ello en esta bendita iglesia católica. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser un canal que esté sincronizado con la gracia del Señor. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Y a veces la gente llega y no se siente acogido. David había pecado. Y voy a saltar. David, cuando concluye su historia, Dios dice algo de David que nunca lo dijo de nadie. David le falló a Dios de 1000 maneras. Este es uno de los graves pecados de David. Y cuando Dios narra y habla sobre David, Dios dice que David fue un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo alguien que conspira, planifique el asesinato de alguien, puede ser conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque ese hombre no se quedó en su error, no se quedó en su pecado, se arrepintió, se confesó, pidió perdón, se levantó y siguió buscando al Dios vivo que le había llamado. Si nosotros nos quedamos en el error, si nos quedamos en el pecado, entonces perecerá nuestra alma. Pero no importa lo grande que sea nuestro error, mayor es la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, el corazón como David es aquel que nunca se rinde, es aquel que nunca desmaya en buscar el amor y la misericordia de Dios. ¿Quién es un santo? Un santo no es alguien que nunca peca. Un santo, solía decir mi párroco, es un pecador que no se da por vencido. Santo es alguien que no se rinde, alguien que sabe que si busca a Dios, Dios tendrá misericordia de él. Eso hizo David. Y en este salmo, para entrar en el meollo del tema, a mí me encanta porque David, siendo rey, era un hombre requete millonario, tenía todo, el rey no le faltaba nada. El rey tenía dinero, no es un presidente, no existe democracia. Lo que el rey dice, eso se hace. Si el rey llegaba aquí, quería tomar este templo, lo podía tomar. No tenía que pedirnos permiso. Solamente alguien llegaría, un secuaz del rey, y diría, el rey necesita esto, desalojen, porque el rey lo va a tomar. Punto. Se podían enojar, podían patalear, pero el rey era la máxima autoridad para ejercer y hacer lo que quisiera. Y este rey que tiene oro, que tiene plata, que tiene terrenos, que tiene palacio, que tiene de todo, no está preocupado para que Dios no le quite el trono. Saúl había pecado. David es producto del pecado de Saúl que llega al trono. Saúl desobedeció a Dios y Dios lo rechazó y escogió a David. David no está preocupado para que Dios le quite la corona, no le preocupa el trono. A David no le preocupa que Dios le quite la riqueza que posee. No le preocupa que Dios le quite todo lo que ha conseguido, que no me quite la fama, no me quite la voz para yo no cantar, no me quite la inteligencia, la sabiduría para escribir estos salmos.
A David no le preocupa lo que a nosotros nos preocupa hoy. La gente quiere una casa más grande, quiere más dólares, quiere más dinero. La gente quiere más plata, la gente quiere un vehículo de lujo. La gente quiere cosas materiales y más cosas materiales. A David le preocupa una sola cosa en este salmo, pidiéndole perdón a Dios. Versículo 13: no apartes de mí tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. La única preocupación que el hombre más poderoso de la antigüedad tenía no era que le quitaran sus posesiones materiales. Lo único que le preocupaba era que Dios no quitara, no apartara de él su presencia. Porque David sabía lo que era seguir en el trono como Saúl sin la presencia de Dios. Saúl tenía la corona, tenía el reino, tenía el poder, tenía ejército, tenía riqueza. Pero cuando Dios retiró su presencia, la Biblia dice que vinieron demonios a atormentarle. Y la iglesia de hoy en día, en este siglo XXI, año 2021, en los tiempos que estamos viviendo, creo que más que nunca no se puede ser el católico tradicional que llega un domingo a la parroquia, se sienta, se arrodilla, se levanta, va y comulga, se va a su casa, viene un día un grupo de oración, levanta la mano, se va a su casa y no pasa nada, no hay un cambio de vida. El católico que viene porque la abuelita me traía, el católico que viene porque sí, está en la iglesia, porque me siento bien, porque me gusta, ya no se puede vivir ese catolicismo en el tiempo que estamos viviendo. Más que nunca los católicos necesitamos volver a la fuente del Espíritu Santo. Acabamos de celebrar Pentecostés ahora recientemente, el cumpleaños de la iglesia. ¿Por qué la iglesia nació en Pentecostés y no nació en ninguna otra fecha? ¿Por qué no nació el día que Cristo nació y lo pusieron en aquel pesebre? ¿Por qué no nació ese día la iglesia? ¿Por qué no nació cuando Cristo fue perdido y hallado en el templo? ¿Por qué no nació cuando Cristo predicó el sermón de la montaña? ¿Por qué la iglesia no nace cuando Cristo resucitó a Lázaro o cuando Él mismo resucitó? ¿Sabes por qué? Porque no existe iglesia sin Espíritu Santo. No existe iglesia sin la presencia de Dios. Y tristemente, hay un montón de gente que cree que se puede estar en la iglesia prescindiendo del Espíritu Santo. Creen que podemos tener una parroquia, creen que podemos tener una comunidad de fe, pero no podemos hablar del Espíritu Santo. No tenemos que clamarlo. Un día al año lo mencionamos como algo por ahí, pero la gente tiene que saber que si Dios no te llena, que si Dios no mora en tu corazón, por más que intentes nadar y nadar, morirás en la orilla. No se puede vivir el evangelio de Cristo sin la llenura del Espíritu Santo. No se puede hacer la voluntad de Dios en esta carne pecadora si primero Dios no se mete en ti y te transforma de adentro para afuera. Bendito sea el nombre de Jesús. Iglesia, nosotros necesitamos ser llenos y dependientes de la presencia del Señor. Andamos preocupados por tantas cosas, que si el virus me da, que si no me da. ¿Sabe la cantidad de católicos que dejó de venir a nuestras parroquias porque están asustados por el virus? Y si el virus me da y me mata. Oh, me acabo de enterar, yo pensé que la muerte empezó en el huerto del Edén. Me acabo de enterar que la muerte empezó en Wuhan, en China, el año pasado. ¿Será así que empezó 2019, 2020? Hermano, la gente se ha muerto desde que Adán y Eva pecaron. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y usted se va a morir aunque no existiera esta pandemia. No, hermano, pero si me da el virus, ojalá y te encuentre con Dios en el corazón. Hermano, y si el virus me da y me muero, entonces irás a la patria celestial que Dios prometió para nosotros. Porque a veces decimos que los testigos de Jehová están errados muchísimo, pero hay gente que le encanta soñar con que tal vez van a heredar un pedazo de tierra aquí. Porque los testigos de Jehová dicen solamente 144,000 irán al cielo. Y el resto se van a repartir la tierra acá. Y verán con los lobos, con los leones, mansitos allí, y se repartirán la tierra. La gente no se quiere morir. Y Pablo decía, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Y estamos viviendo tiempos tan difíciles que si nosotros como católicos no despertamos,
nos pasaremos una vida dentro de los templos y lo más seguro cuando muramos no le veamos la cara a Dios. ¿Cómo así, hermano Anthony? Y no que me salvo por ser católico, no que me salvo por estar en la iglesia de Jesucristo. Vamos a ponerlo en contexto. Alguien dirá, pero no, que si yo recibo el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no se supone que Cristo dijo en San Juan capítulo 6 que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, ese tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día? Pero Pablo le dijo a los corintios que había mucha gente entre ellos que estaba tomando indignamente la cena del Señor, que llegaban a la Eucaristía y agarraban y comían glotones, mucho pan, y no le daban al resto, y se tomaban todo el vino y hasta se embriagaban y no le daban a los demás. Y mientras algunos salían muy inflados y hasta borrachos, otros se iban que no podían recibir de la cena del Señor. Y Pablo dice, por eso no se sorprendan ustedes de que hay muchos entre la comunidad que están enfermos y otros muchos están muriendo por estar tomando indignamente de la cena y de la copa del Señor. Católico, no es pecado no comulgar. Lo vuelvo a repetir. No es pecado no comulgar. Usted no está obligado a levantarse todos los domingos a comulgar. Los domingos usted está obligado a venir a misa, santificar la fiesta. El católico tiene obligación por lo menos de comulgar una vez al año. Y si lo va a hacer una vez, debería ser en el tiempo de la Pascua. Si se va a confesar una vez al año, que es el mínimo, debería hacerlo en el tiempo de la Cuaresma. No es obligatorio que usted se levante todos los domingos y comulgue. No es pecado comulgar, dejar de comulgar, no es pecado. Pecado es comulgar indignamente. Pero no se habla. Nos levantamos a comulgar para que el hermano no vea, no piense, no me juzgue, no me condene y no piense mal de mí. Nos levantamos como que el que sí lo ve y lo sabe todo no se está enterando. Podemos engañar al párroco, podemos engañar a los servidores, a los hermanos de la comunidad, pero simplemente somos un cascarón vacío, sepulcros blanqueados por fuera, como Cristo le decía a los fariseos, y por dentro lleno de podredumbre. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para seguir jugando a la iglesia. Tenemos que despertar. Tiempos tan difíciles y tan locos que tenemos a un presidente en Estados Unidos que dice que es católico muy devoto, dice el presidente Joe Biden. No católico y punto, católico muy devoto. Y cada vez que se sienta en el escritorio de la oficina oval es para promover una agenda anticatólica. Y alguien pensará, hermano, pero es el presidente, no es el papa. Pero si él es muy católico, no debería de estar auspiciando, promoviendo y poniendo más fácil que se sigan cometiendo asesinatos en los vientres como es el aborto.